A ver, buenas noches con todos los asistentes que han podido recurrir a este primer llamado de la Asociación Estudiantil de Ingeniería de Higiene y Seguridad Industrial. Esta va a ser nuestra primera charla o conferencia que estamos realizando esta actual Junta Directiva 2019. Bueno, me presento, mi nombre es Bieli Díaz Zelaya, soy el actual presidente de la asociación. Y bueno, la primera charla que vamos a ofrecer la hemos titulado como una mesa de debate del impacto de la norma ISO 45001 en la implementación de la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo, o más conocida como Ley SST. Conocida como la ley que todos conocemos, 29783. En primer lugar, la Asociación de Estudiantes se siente muy halagada al contarnos su presencia y les informamos que este es nuestro inicio, ¿no? Y esperamos seguir contando con su asistencia en las demás conferencias y charlas que vamos a realizar y que vamos a estar publicando, que son organizadas en conjunto con la Escuela Profesional de aquí de la facultad, ¿no? De S2, nuestra especialidad. Para esta ocasión hemos recurrido al apoyo de los 3 ingenieros de la especialidad, 3 ingenieros de higiene y seguridad industrial de acá de la casa de la facultad. Sus nombres son el ingeniero José Luis Loaiza Solier, para el que pido un fuerte aplauso, por favor. En segundo lugar tenemos al ingeniero Humberto Perca Ragas, para el que también pido un fuerte aplauso, por favor. Y también tenemos la participación del ingeniero Michel Ávila Bastidas. Para esta ocasión quizá podríamos empezar con algunas palabras de inicio de cada panelista de esta mesa de debate, por favor. Empezamos con José Luis, quizá. Muchas gracias. Realmente me siento honrado de estar acá en mi casa de estudios donde me formé. Yo creo que estos aplausos son para ustedes por el tiempo que están destinando en poder examinar esta norma que ha venido muy fuerte, muy potente. Las empresas la están acogiendo, que hay un interés muy serio de estar certificando esta norma. Son ustedes los llamados, somos los de la especialidad llamados a dar esta consolidación de esta norma internacional. No creo que vamos a sacarle provecho en este tiempo que nos ha destinado la Junta aquí presente y va a ser un momento de compartir, ¿no? Muchas gracias. Bueno, también tenemos la palabra del ingeniero Humberto Perca. Buenas noches, disculpen el retraso. A ver, primero que nada agradecer la invitación que nos ofreció la Asociación de Estudiantes. Veo con mucho agrado que son bastante proactivos, tratan de aprovechar al máximo en lo que podemos humildemente aportar, ¿no? Y de hecho es bueno, veo sobre todo los jóvenes que lo aprovechen. Creo que en su momento nunca tuvimos una clase de esta forma, ¿no? En esta época. ¿Tú recuerdas tu clase? 2003, pero tuvimos que pagar. Bueno, agradezcan entonces a la Asociación de Estudiantes, a la escuela por el apoyo brindado. Bueno, y espero que sea de provecho para todos. Muchas gracias. Ingeniero Michel Ávila. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Ante todo agradecer a la asociación, a la ESI por la invitación, ¿no? Y felicitarlos porque creo que esta actividad, más que una charla, es una actividad en la cual vamos a poder interactuar entre especialistas o los que vemos en temas de seguridad sobre el trabajo y también con los asistentes, que si bien hay algunos que son alumnos, también hay personas que ya están realizando actividades. Entonces, la diferencia va a ser en que ahora vamos a poder debatir, y no significa que al debatir vamos a tener que discutir, sino intercambiar ideas y al final llegar a un consenso, ya sea entre los panelistas o entre los asistentes, porque de eso se trata. Recordemos que esta norma define requisitos y la interpretación definitivamente puede ser diferente entre los especialistas, pero va a haber una interpretación que va a ser similar o en consenso para determinados requisitos, y eso es lo que vamos a ver ahora a medida que vamos a ir discutiendo. Efectivamente,
Creo que estos temas son muy importantes. De hecho, no estoy seguro si se tocan en pregrado, pero ya la importancia de esta asociación es que pueda invitar al egresado que tenga disponibilidad o que quieran apoyar, ¿no? Para poder impartir temas que no se tocan normalmente en pregrado. Temas nuevos, temas diferentes que son de interés del momento o de interés en general para las personas que van a llevar a cabo el tema de la gestión de ese sentido. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, para comenzar de una vez, vamos a explicar la dinámica de esta mesa de debate. Va a ser una serie de preguntas de las cuales se va a plantear a los panelistas y cada panelista va a dar su opinión respecto a la pregunta. Luego se va a dar un tiempo, bueno, a los panelistas para su respuesta a la pregunta va a ser un tiempo de 6 minutos que se va a cuidar para poder cumplir con el cronograma establecido. Y ante la respuesta de los panelistas se va a dar también la interacción del público asistente, por lo que por cada pregunta ustedes pueden solicitar una consulta o duda respecto a lo que han respondido. Esa pregunta que ustedes van a consultar va a ser en un tiempo máximo de 2 minutos para cumplir con el cronograma y se va a dar la respuesta de un panelista nada más. La respuesta del público, hacia la pregunta del público, disculpen, va a ser de 4 minutos. Esa dinámica se va a manejar alrededor de todas las preguntas que se van a realizar. ¿Entendimos todos, panelistas? ¿Sí? ¿El público también? ¿Alguna duda sobre la dinámica? ¿Todos? Lo que sí les pediría es una participación activa del público para que esta mesa de debate tenga su fin determinado, ¿no? Porque los panelistas pueden dar sus conocimientos o comentarios, pero si el público no está activo y no está con las consultas ahí, no daría la lógica de esta mesa de debate. Bueno, para empezar entonces con esta mesa de debate, la primera pregunta hacia los panelistas sería: mencione algunos requisitos que se contemplen en la norma ISO 45001 y que no haya sido considerado en nuestra ley 29783 y su reglamento del decreto supremo. A ver si empezamos con la respuesta del ingeniero José Luis Loaiza en un tiempo de 6 minutos. Bueno, realmente la norma ISO 45000 es una norma muy evolucionada, muy potente. Uno de los conceptos, por ejemplo, que me gusta mucho de esta norma es el concepto de deterioro a la salud. No está especificado, por ejemplo, en enfermedades, ¿no? El marco legal y sus normas complementarias habla de un listado de enfermedades ocupacionales y nosotros debemos de prevenir lesiones y enfermedades. Pero la enfermedad ya es una condición adversa, confirmada médicamente, y la norma 45000 cuando nos enseña deterioro de la salud, por ejemplo, es el proceso, básicamente. El cuerpo humano se expone a agentes contaminantes. Esos agentes deterioran la salud. Y en su estado mínimo, adverso, se le considera enfermedad. De alguna manera la ley mira ese aspecto, ese punto de inflexión más bajo. Voy a tratar de poner un ejemplo, ¿no? Cuando uno se expone a ciertos agentes contaminantes, como por ejemplo el ruido, cuando yo iba a la discoteca, por ejemplo, yo llegaba a mi casa en la madrugada y en la casa, mientras yo me acostaba, por ejemplo, yo todavía seguía exponiéndome sentía ese nivel de ruido, no sé si les ha pasado a ustedes. Pero a los días siguientes o a las horas, yo me recuperaba, ¿me dejo entender? Entonces, en ese proceso de deterioro es que si usted se sigue exponiendo a agentes contaminantes y no tiene descanso o tratamiento, usted va a adquirir una enfermedad. La norma ISO 45000 enfoca mucho el concepto de ese proceso de deterioro, no el punto más bajo que es la enfermedad, en la cual ya hay curación, en la cual ya hay tratamiento y prevención. Eso es por un lado. Por el otro lado, que a mí me gusta mucho, es el enfoque muy holístico que tiene esta norma. La norma ISO 45000 no solamente está referido, y debería mirarlo como buscar condiciones que busca el trabajador, la salud del trabajador. La ley peruana habla mucho de la seguridad y salud del trabajador.
muy aislado de lo que es la calidad. Yo venía en el taxi ahora y veía cómo las acciones de Nike cayeron. Han caído más o menos el 12% y es probable que caiga más. ¿Qué pasó el día de hoy? El día de hoy, un basquetbolista muy reconocido en Estados Unidos se puso las zapatillas Nike y a los 30 segundos de estar jugando, ¿no es cierto? ¿Qué pasó con esas zapatillas? Se acaban de romper. ¿Qué le generó a este futbolista o este basquetbolista? Se lesionó y de alguna manera Nike sacó un comunicado. Estuvo presente ahí el expresidente Obama y el todas las autoridades. Es lo que yo le llamo el enfoque holístico. La seguridad hoy en día para ISO 45000 tienes que velar y asegurar el cumplimiento de los requisitos de tus partes interesadas. No solamente es el trabajador que tú tienes que enfocar. Una organización depende de las partes interesadas. Al decir enfoque holístico, yo enfoco mucho que una organización debe de permanecer en el tiempo. Ustedes la labor, o al menos la que me tocó a mí en mi impresión, era asegurar que la organización permanezca en el tiempo. Hay muchos incidentes que van a afectar esa permanencia en el tiempo de una organización. Una de ellas, sin duda, es la seguridad. Pero no solo es la seguridad de los trabajadores, sino también ustedes tienen que garantizar de las otras partes interesadas. Nike hoy día está pasando un problema muy serio. Es probable que sus acciones caigan. Este club basquetbolista tenía contrato desde el año 93 o 98, no recuerdo el tiempo. La ISO 45000 nos permite ver que la seguridad no solamente es seguridad como algo aislado, porque la seguridad nunca fue aislado. Cuando ustedes controlan y corrigen un proceso, no solamente están viendo seguridad, están viendo ahí calidad, productividad. Cuando ustedes detectan y corrigen un comportamiento inadecuado, no solamente ven seguridad, nunca fue seguridad. En ese momento, cuando ustedes detectan y corrigen, ven temas de productividad, de calidad. Es por eso que me gusta mucho 45000, porque cuando uno le da lectura, le encuentra una simbiosis muy amena con la calidad, con el concepto ambiental y con cualquier otra norma ISO realmente. Acuérdense, ustedes, su generación va a buscar en el enfoque integrado de estas normas, es generarle reputación, confianza, asegurar que la organización permanezca en el tiempo. Otro enfoque que me gusta mucho de la norma, que no veo en el aspecto legal, es la parte participativa. No solamente el trabajador debe participar en IPER, en investigación de accidentes. Esta norma ha elevado a un punto tal cual de que son las partes interesadas, inclusive los trabajadores mismos, que deben de participar en este sistema de gestión, en auditoría. Entonces, por un lado, veo muy elevado el concepto de salud, no solamente el aspecto de enfermedad, como algo que tiene que ver tratamiento. Lo veo una norma muy holística, muy fácil de ser implementada, muy diría, que van a ustedes poder de capturar la atención de las gerencias. Cuando ustedes le hablen de continuidad de la organización, les va a hacer más caso. Y por último, la participación que trae esta norma, muy holística también, en todos los niveles para la seguridad y salud. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Al ingeniero Humberto Perca, ¿se recuerda la pregunta o luego lo hizo otra vez? No, está bien. Sí. Bien, en la línea que José ha mencionado, la norma ISO 45001, como una norma ISO, lo que busca al final de cuentas, si bien cierto tiene un objetivo y un campo de aplicación, a la final toda norma ISO lo que busca es aportar valor a las organizaciones. Y ese valor va a ser a través, en el caso de la norma ISO 45000, a través de la prevención de riesgos laborales, a través de la prevención de accidentes y enfermedades, con algunas contingencias más, con algunos añadidos, algunos componentes que ya se ven en implementación, es justamente que este valor perdure. A eso se enfoca las normas ISO. Aunque su concepción propiamente ISO considera o elabora una norma, publica una norma de sistema de gestión en función de un nicho de mercado, pero en el caso de seguridad y salud del trabajo, este nicho de mercado trasciende y ayuda a que las organizaciones adquieran ese valor y protejan con toda seguridad el capital más importante que tienen, que son sus trabajadores. Ya se verá en la realidad de cada empresa cómo la implementación puede
nutrirse de todos los elementos. Y de hecho, que la ISO 45000 tiene muchos aspectos que no lo contempla la ley 29783. Pues me atrevo a mencionar el tema del análisis de contexto. A partir del análisis de contexto podemos identificar los riesgos que luego ya se va a hacer un tratamiento, un posterior análisis. Podemos mencionar probablemente en el numeral 6.1, si ustedes revisan las normas de sistemas de gestión, en el 6.1 siempre va a hablar de tratamiento de riesgo, ¿no? Entonces, el riesgo concebido como entendido como el efecto de incertidumbre, aunque acá también se menciona la combinación de probabilidad con severidad, también es algo que no lo contempla la ley 29783. En la ley nuestra, la ley de seguridad y salud en el trabajo, tampoco está contemplado justamente el tema de la participación en consulta de los trabajadores no directivos, por ejemplo. Entonces, la norma ISO, si bien es cierto, hay muchas partes en común con la ley nuestra, digamos que podría haber en común hasta un 70% aproximadamente. Ese 30%, si realmente se implementa, va a ser tal que añada ese valor a las organizaciones. Por ejemplo, en el tema del contexto, hoy día conversando con una empresa del sector eléctrico, me dice que hace años las empresas del sector eléctrico no tenían necesidad de buscar clientes, porque las industrias, las mineras, venían a las empresas de transmisión, de generación, y pedían que les vendan un poco de energía eléctrica. Ahora es al revés, hay una sobreoferta de energía eléctrica y son las empresas del sector eléctrico las que buscan a las empresas, a sus clientes. Y es por eso que, por ejemplo, como un tema de estrategia, las empresas están empezando a implementar normas de sistemas de gestión, ¿no? Por ejemplo, ha cambiado las bases estandarizadas de la ley de contrataciones con el Estado y ahora otorgan más puntaje a las empresas que implementan sistemas de gestión. De hecho, que el contexto ahora es mucho más complejo, mucho más nutrido, mucho más imprevisible, y eso amerita un análisis que va a redundar en justamente identificar los riesgos, y a partir de eso es que se hace todo el desglose de actividades en el posterior, pues en el análisis, en la evaluación del riesgo, que es el proceso de evaluación de riesgos. Y si bien la norma no te menciona que utilices la norma de gestión de riesgo que le hizo 31.000, pues por ahí hay un tácitamente te hace alusión a esta norma de gestión de riesgo que le hizo 31.000. Entonces, es mucho más rico e intenso pensar o implementar una norma ISO 45.000 porque ves aspectos que van a ser más sustanciales, ¿no? Si bien es cierto, la norma ISO 45.000 le da mucho énfasis al tema legal, de hecho que la norma se apoya mucho en la parte legal, se tiene como que la norma del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo tiene 3 patitas y una de ellas va a ser el marco legal. El marco legal se tiene que respetar y cumplir, va a primar bastante de acuerdo al marco de referencia de ISO 45.000. Pero la ISO 45.000 en sí tiene muchos elementos bastante muchos elementos que si se dan, que si se implementan y se establecen efectivamente en una empresa, van a poder perdurar, ¿no? Ya va a depender de cada empresa, de cada contexto, del compromiso, pues en este caso de la alta dirección, de cómo lo aborden ustedes. Mientras más herramientas tengan, van a poder comprometer más a esa alta dirección o a ese órgano de gobierno para que pueda asumir la responsabilidad de justamente prevenir lesiones. Ya es lo que dice José, y a más allá aportar valor a sus propias empresas. Muchas gracias, ingeniero Perca. Y por último, vamos a tener la participación del ingeniero Michel Avila. Bueno, algunas diferencias que considero importantes, son varias. De hecho, voy a comenzar con una que me parece muy importante. La ley de seguridad, nuestra ley habla de
revisar el sistema de gestión, como mínimo una vez al año, ¿correcto? Indica que debe revisar determinados puntos del sistema de gestión. No te dice quiénes deben de participar en esa revisión. Por lo tanto, lo que hacen las organizaciones con la finalidad de cumplir ese requisito legal, probablemente el ingeniero, el jefe, el gerente, una vez al año elabora un informe que se llama revisión del sistema de gestión y probablemente lo presenta a su jefatura. Y eso nunca llega a ser revisado por la alta dirección. Tiene una auditoría del Ministerio de Trabajo a verificar si cumple ese requisito, y como tiene ese documento elaborado y no indica que debe ser o debe de participar la alta dirección, se podría tomar como válido, se podría, dependiendo también del criterio del auditor. La ISO va más allá. La ISO lo que indica es que la revisión del sistema de gestión debe ser realizada por la alta dirección. Define el concepto de qué es alta dirección y define la agenda en la cual deben de revisarse los temas. ¿Son similares a nuestra ley? Sí, por ahí tocan algunos puntos similares como agenda de revisión. Pero lo importante de esto es que ya involucra y es responsabilidad de la alta dirección participar, a diferencia de nuestra ley. Nuestra ley no obliga que participe la alta dirección en esa revisión del sistema de gestión. ¿Okay? Eso es un punto importante, porque las organizaciones, por lo menos en nuestro país, para que participe el gerente, el presidente o los gerentes en una revisión de una vez al año, es complicado. De ahí van, ustedes pregunten a sus compañeros, vean cuántas veces han revisado el sistema de gestión con la participación de la alta dirección, cuánto tiempo le han dado. Probablemente media hora, una hora, y no debería ser así. ¿Okay? Ese es un punto importante. El otro tema que he mencionado, que creo que es básico, es el análisis del contexto. Efectivamente, nosotros necesitamos conocer bien el contexto de la organización para poder definir cómo se va a dar la implementación del sistema de gestión. Análisis de contexto es conocer las cuestiones internas y externas de la organización. Algunos utilizan métodos como el FODA para poder identificar estas cuestiones internas o externas, ¿no? Las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas. Sí, es una metodología, no es la única, pero es importante que podamos conocer bien el contexto, conocer a las partes involucradas, conocer la cultura de la organización. Eso es fundamental. En esa etapa del contexto, yo me atrevería a recomendar que se pueda hacer una evaluación del clima de seguridad. Así como se evalúa el clima laboral y donde se evalúa determinadas dimensiones, yo podría evaluar el clima de la seguridad. ¿Qué perciben los colaboradores con respecto a las capacitaciones de seguridad? ¿Qué perciben los colaboradores con respecto a las comunicaciones asociadas a seguridad? Eso me va a ayudar a mí a saber la percepción que tienen los trabajadores. Eso es fundamental. Otro tema adicional al análisis del contexto, yo creo que la norma habla, y vamos a tocar unos temas, es de oportunidades. La ley no habla de oportunidades. Esta norma sí ya habla de oportunidades de SCT y oportunidades en el desempeño de la seguridad según el trabajo. Vamos a tocar con mayor detalle esos puntos en una de las preguntas. Y por último, dos temas que van de la mano, que la ley no aclara. La ley dice, nuestra ley de seguridad dice que los trabajadores deben de participar, ¿correcto?, en el sistema de gestión. No define el cómo ni el alcance de la participación. La ISO sí, la ISO define dos conceptos claves: participación y consulta. Y te dice qué es participación y te dice qué es consulta. Y para participación te dice en qué pueden participar y en qué pueden consultar. Eso es fundamental, porque nuestra ley no define el cómo deben de participar, y hay bastante interpretación libre sobre eso desde el punto de vista legal y técnico. Ya con la ISO te define desde el punto de vista técnico el alcance de la participación del trabajador. Un tema, ahora los trabajadores bajo la ISO deben de participar, por ejemplo, en las políticas de comunicación. ¿Qué se debe comunicar? ¿Cómo se debe comunicar? ¿Cuándo? En temas de seguridad según el trabajo. Eso está bien claro, como una forma de participación. Antes no, antes el que elaboraba
el contenido de capacitación probablemente solo era el área de seguridad, y por ahí pedía apoyo al comité con sugerencias. Ahora no, el que va a tomar la decisión van a ser también los trabajadores. Listo, ingenieros. Gracias por sus comentarios. Entonces, ahora, siguiendo la dinámica de la mesa de debate, tocaría una pregunta, consulta del público. Una sola pregunta. ¿Alguien desea participar? ¿Alguien una consulta por ahí? Perfecto, la primera pregunta. ¿Alguien? Ya bueno, yo en este caso tengo una pequeña consulta. Sabemos que la norma ISO 45000 enfoca bastante lo que es el tema de la participación y consulta de los propios trabajadores, pero lamentablemente aquí en la realidad, en el país sobre todo, las empresas no toman en consideración mucho ese punto, ¿no? Ahora, en caso de que una empresa sea certificada bajo la norma ISO 45001, el grado mediante una auditoría, al descubrir de que no incluye su participación activa o eficaz de los trabajadores, ¿es cuestión de solamente quitarle la certificación o hay algún incumplimiento legal en sí en ese punto neto de la participación y consulta? Voy a dar respuesta porque me dedico bastante a las auditorías en una casa certificadora que es del año 2010. Respecto al desvío que citas, si es que uno en una auditoría encontrara que no se está implementando de manera efectiva la participación y consulta, si eso conlleva a un retiro de la certificación, obviamente estaba certificado, ¿no es cierto? Realmente no. El protocolo de una certificación es que si es que ya estaba certificado, se va a emitir una declaración de hallazgo que va a ser una no conformidad, puede ser menor o mayor dependiendo de la tipificación que tenga la casa certificadora. Si es mayor, se le dejará de plazo 3 meses. Te hablo del protocolo que maneja SGS. 3 meses, y en 3 meses tiene que levantar la observación. Una vez que levanta no pasa nada, y si es que es menor, en un año se le da el plazo para que pueda levantar la observación. ¿Sí? Y no hay un retiro. Si es que después de ese plazo, la que era mayor, ¿no? En 3 meses, vuelve a aparecer lo mismo, se olvidó, no trató, pues lo que viene es una suspensión del certificado, no un retiro. La suspensión es como que un llamado de atención, se le da 2 meses más para su tratamiento, y si no, recién viene el retiro de la certificación. Eso es. Bueno, muchas gracias por la respuesta, ingeniero. Para pasar a la siguiente pregunta, la pregunta número 2, dice: precisar la diferencia entre los riesgos de seguridad y salud del trabajo, riesgos del sistema de gestión de la seguridad y salud del trabajo, las oportunidades de seguridad, salud del trabajo y de las oportunidades del SGSST. Eso la norma creo que lo especifica muy bien, y he sido testigo en charlas de implementación o de cursos de esta ISO 45001 de que existen muchas dudas al respecto de esas 2 palabras, oportunidades y riesgos, tanto del sistema como de la misma seguridad y salud del trabajo. No sé si cambiamos el orden, quizá empezamos por Michelle y seguimos, ¿sí? ¿Sí? ¿Con José Luis? Entonces, empezamos con José Luis. Bien. Sí, sin duda también era un tema de conversación. De hecho, la norma habla de oportunidades, son aquellas circunstancias que permiten de alguna manera lograr ese desempeño del sistema de seguridad y salud. Diríamos que riesgos de SCT son los riesgos por los cuales nosotros nos hemos formado muy bien en esta casa de estudio. Los riesgos derivados de los peligros físicos, químicos, ergonómicos, psicosociales, locativos, eso que ustedes dominan, esos son los riesgos de SCT. Los riesgos del sistema eran aquellos que de manera preventiva deberías de detectarlos. ¿Por qué? Porque en las auditorías ya te determinábamos aquellos eventos vulnerables que citaba tu sistema.
pero tú de manera preventiva debiste haberlo detectado. Ya en las auditorías, sin duda te lo detectaban. Por ejemplo, personal que no cumple el perfil de competencia definido. Eso te lo he detectado, ya es real, pero previamente, anticipadamente, debió haber sido detectado como un riesgo del sistema. De hecho, que esta norma te indica dónde deberían nacer tus riesgos, ¿sí? Pero el riesgo del sistema es aquel evento que va a afectar de manera negativa el sistema de gestión. Por ejemplo, tengo empresas y colegas que me dicen, o sea, mis auditores internos me dicen que estoy perfecto. Viene la certificadora y dice, me encuentra como 15 no conformidades. ¿Qué pasó? De repente te expusiste a una situación de riesgo, que tus auditores no están experimentados, no están disciplinados, y ahí vulneras una situación de riesgo al sistema. Respecto a las oportunidades, también venían las oportunidades del sistema de gestión, también te lo soltábamos como auditor. Son aquellas oportunidades de mejora que nosotros, venía un auditor y te lo entregaba. Pero previamente también de manera anticipada debiste haberlo detectado. Como por ejemplo, oportunidades ICT que veo hoy en día en las organizaciones. Incorporan, por ejemplo, aplicativos para poder... Hoy en día es la distribución documentaria. Antes la distribución documentaria era a través de una lista maestra de documentos, había un formato de distribución y entrega de documentos, firmabas como señal de entrega. Hoy en día, inclusive con una app en el celular, los trabajadores acceden a su plataforma documentaria. Eso sería una oportunidad que dice aquellas oportunidades, cursos virtuales, esa es una oportunidad. Hay aplicativos para hacer inspecciones remotas. Eso permite fortalecer tu sistema de gestión de seguridad y salud. Pero es al sistema. Eran aquellas oportunidades de mejora que te dejábamos nosotros, los auditores que veían con experiencia en otras organizaciones. Las oportunidades de SCT son aquellas oportunidades orientadas a mejorar las condiciones de trabajo de la persona, de aquel trabajador. Ya desde tu política definida en 5.2 declarabas que vas a eliminar peligros y eliminar condiciones de trabajo. Habrá que nacer entonces una oportunidad de SCT. Voy a tratar de dar un ejemplo. Para el ruido, por la ley Oporosas, cuando había ruido, un compresor en una empresa, ese compresor generaba ruido. Adivina qué le dábamos a los trabajadores, o qué le dábamos. Tapones auditivos, y con eso seguramente reducían el riesgo de SCT. Y hasta ahí, feliz. Al siguiente año, cuando uno iba a auditar, le preguntaba, oye, ¿qué están haciendo? Seguimos dándole los EPP. Oye, cánsense de darle EPP. Ya intuíamos de que deberían hacer acá algún ejercicio de control más efectivo. La oportunidad de SCT permite dar ese nivel de control, ese nivel de jerarquía. Si bien es cierto que el trabajador está protegido por los EPPs, pero cabe la posibilidad acá de poder confinar ese compresor, y el día que se confinó ese compresor pasó de 99 decibeles a 78 decibeles. Nació acá una oportunidad de SCT orientado a la persona. Cuando es a la persona es oportunidad de SCT y oportunidad al sistema es para el fortalecimiento propiamente del sistema. De hecho, que un input para las oportunidades de SCT está referido en tu matriz IPERCEP. Algo que me gusta mucho de esta norma es que los objetivos del sistema de gestión no solamente están los riesgos de SCT, también están las oportunidades. Entonces, me gusta mucho porque ahora van a tener que establecerse metas, indicadores de cómo va esa oportunidad de SCT. Porque tú puedes extender esto como un proyecto de mejora a 3, 4, 10 años. Pero ya al declararse como objetivo van a tener metas, plazos de atención, que vamos a hacer el seguimiento como auditor, ¿no? Muchas gracias. José Luis, muchas gracias. Ahora le toca el turno al ingeniero Humberto Perca para dar su comentario. A ver, riesgo a la seguridad y salud en el trabajo definitivamente es distinto como el riesgo al sistema de gestión. El riesgo al sistema de gestión sería toda aquella, para no asesinar el idioma o el léxico del sistema de gestión. El riesgo, de hecho, a la seguridad y salud del trabajo está en el glosario de la norma, ¿no? Si revisamos el numeral 3, incluso la norma ISO 45000
te menciona los factores que contribuyen al riesgo de seguridad, que son probabilidad y severidad, ¿no? Los dos factores clásicos, si nos seguimos a la metodología bidimensional, ¿no? Bueno, la empresa puede tener pues, una metodología que combine tres factores, como el método Williams-Define, que ya no se usa tanto, pero por lo menos la norma te indica riesgo para la seguridad y salud del trabajo, considera lo que es probabilidad de seguridad. Y coincidiendo con José, tiene que ver con las condiciones finalmente que existen en el ambiente de trabajo o en el lugar de trabajo. El riesgo para el sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo está más asociado a lo que podría de repente más adelante encontrarse con una no conformidad, ¿no? Un riesgo que pueda poner en duda el efectivo establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora de ese sistema de gestión. Porque al final es lo que se hace, el sistema de gestión pasa por estas etapas. Entonces, de esa manera se tendría que ver. Y lo mismo con el otro elemento que era oportunidades. Oportunidades de seguridad y salud en el trabajo vendrían a ser aquellas condiciones que puedan permitir justamente mejorar la prevención de riesgos en ese ambiente de trabajo. Y una oportunidad para el sistema de gestión, pues son es aquel contexto que va a permitir que el sistema de gestión finalmente pueda ser más efectivo. De repente tener una alta dirección comprometida con el sistema de gestión podría ser, de repente la alta dirección a veces es más amor a la estrategia que tenga, ¿no? De repente como estrategia la organización pues decide implementar el sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo, el ISO 45001, porque su cliente, del cual depende el 90% de sus ingresos en el año, le ha pedido que implemente la norma. Esa es una oportunidad para el sistema de gestión. ¿Por qué? Porque definitivamente van a tener todo el apoyo para esa implementación y todos los recursos, bueno, tanto financieros, no financieros, logísticos, de personal, porque un recurso importante, y eso también podría ser o un riesgo o una oportunidad para el sistema de gestión, es la competencia del personal. Recuerden que los recursos no solamente son financieros, no financieros, son también personal y recursos humanos. Aunque suena feo decirlo, pero un recurso a utilizar es la competencia de las personas que van finalmente a estar encargadas de esta implementación. Entonces, volviendo al tema de riesgos. Riesgos es un término que me gusta particularmente mucho porque hoy en día se considera distinto, ¿no? Y si hablamos del contexto, identificar los riesgos no es fácil. La herramienta a priori que tenemos es la matriz CIPER y eso nos sirve bastante, ¿no? Y esto, relacionando esta pregunta con la anterior, pues uno de los aspectos que habría que darle mucho énfasis es en el contexto. Mientras mejor determine su contexto, ahí van a tener más oportunidades para una efectiva implementación del sistema de gestión. Entonces, volvemos a hablar del tema de oportunidades y del tema de riesgos. Entonces, un poco, esto puede confundir, pues, riesgo, al final los riesgos salen de la combinación si hablamos de oportunidad, sería un riesgo positivo, ¿no? Un riesgo positivo sale de la combinación de una oportunidad que es un factor, que es un elemento externo con una fortaleza. Entonces ahí incluimos otro término. Combinen ustedes una oportunidad con una fortaleza y va a salir una oportunidad o un riesgo positivo, porque la norma ISO 31000 define los riesgos como positivos o negativos o como riesgos y oportunidades. En el otro caso, combinen ustedes una amenaza con una debilidad y van a salir los riesgos negativos, y esos riesgos podrían ser riesgos al sistema de gestión o riesgos a la seguridad y salud en el trabajo. Va a depender mucho cómo realicen su matriz CIPER, ¿no? Porque, bueno, la matriz CIPER, en realidad no me gusta tanto decir matriz CIPER, porque nos hemos quedado con ese término, ¿no? Mejor una matriz de riesgos, porque ya van dándose cuenta que los riesgos
va a depender mucho del contexto tanto externo como interno. Entonces, es la parte neurálgica para mí del sistema de gestión, y de ahí nace y de ahí van a salir los riesgos y las oportunidades, que es justamente lo que estamos hablando. Muchas gracias, ingeniero. Y ahora por último el ingeniero Michel Ávila. Le voy a poner un ejemplo. Imagínense en el sector construcción una persona que está esmerilando una pared. ¿Okay? Tiene un esmeril y comienza a esmerilar. Entonces, el peligro que se va a presentar, uno de los peligros va a ser inhalación o exposición a material particulado, polvo, ¿correcto? Eso podría generar un daño, dependiendo del tipo de material que va de alguna manera a trabajar, podría ser de repente una neumoconiosis, exagerando, ¿ok? Si yo evalúo el riesgo, no con un hiper, evalúo el riesgo desde el punto de vista de higiene y evalúo material particulado, me va a salir un riesgo, dependiendo de la concentración, para ese material me va a salir si es un riesgo alto, bajo, medio, dependiendo de la concentración y un límite máximo permisible. Hasta ahí yo tengo el peligro, que es exposición a material particulado, ¿correcto? Yo tengo el nivel de riesgo, imaginemos que me ha salido un riesgo por encima del límite permisible, en material particulado. Entonces me sale un riesgo alto, ¿correcto? Y yo implemento controles. El primer control que yo implemento ahí, digamos, van a ser uso de respiradores de libre mantenimiento o media cara, ¿correcto? Con 2 vías, y con eso yo logro reducir de repente la exposición. No pude implementar otros controles, pero con el respirador de libre mantenimiento he podido controlar de alguna manera. Ese es mi primer control. Hasta ahí ya implementé el control para esa exposición. Pasa el año y yo ya quiero implementar otro control. El hecho ya de yo implementar y tener la oportunidad de implementar un control adicional, como por ejemplo, yo planifico y veo que tengo una oportunidad para poder implementar otro control. A ese esmeril le coloco una manguera interna para que al momento de activarlo le salga de alguna manera un chorro de agua, y con eso disminuyo la emisión de polvo. Esa implementación de ese control adicional va a hacer que mejore el desempeño de SCT, porque con tan solo el respirador yo ya estaba cubriendo mi estándar, ya tenía controlado el límite máximo permisible. Pero como yo necesito mejorar el desempeño de mi sistema de gestión, y la oportunidad es esa, son circunstancias o conjunto de situaciones que mejoran el desempeño. Entonces, el hecho de yo de implementar un sistema con una manguera que va a inyectar agua, va a mejorar ya el desempeño específicamente para ese peligro. Eso viene a ser una oportunidad, ¿okay? Esa es una oportunidad. Podría ser un control que va a mejorar el desempeño, ¿okay? Siempre y cuando se evidencie, claro, ¿no? Hasta ahí tenemos riesgo del puesto y oportunidad. Ahora, riesgo del sistema de gestión. Nosotros tenemos un sistema de gestión, imagínense, y dentro del área de seguridad, como algunas empresas, se presenta que hay una alta rotación de los prevencionistas, por diferentes motivos, porque de repente los horarios no se acomodan, las remuneraciones no van acorde, u otras. Esa alta rotación, ¿qué va a generar? Que va a generar de alguna manera que dentro del sistema de gestión, si bien no depende de las personas, no debería depender de las personas, pero sí el área de seguridad es que va a impulsar y liderar a través de su equipo. Entonces podría generar de alguna u otra forma determinados temas que afecten el comportamiento del sistema de gestión. Imagínense, se puede ir a algunos prevencionistas, no uno o dos, que conocen, que tienen empatía con los trabajadores, y de alguna manera podría afectar. Eso es un ejemplo de un riesgo al sistema de gestión. Cuando hablamos ya de oportunidad del sistema de gestión, ya hablamos no específico, hay dos oportunidades. Oportunidad de SCT, que está enfocada al control o mejorar el desempeño específico en el puesto. Pero ya la oportunidad del sistema de gestión, o la norma le llama otras oportunidades de desempeño, está, por ejemplo, lo que ya mencionaba, la automatización del sistema de gestión, el uso de software, correcto, que va a ayudar. Ahí sí discrepo de repente en los cursos virtuales, no sé si podría ser una oportunidad
porque dependiendo de cómo se den los cursos virtuales, podría ser también de alguna forma no bien visto en las organizaciones. Y eso yo lo he visto por experiencia, ¿no? Para otras organizaciones sí puede ser una oportunidad. ¿Por qué? Porque permite de alguna forma que los trabajadores puedan cumplir con la normativa. Pero ya en otras organizaciones no necesariamente. Entonces la oportunidad del sistema de gestión, tal como define la ley, un ejemplo que les he colocado es el tema del software. ¿Qué otro tema va a mejorar el sistema de gestión? De alguna forma, algo que involucre no solamente al puesto, sino a todo el conjunto del sistema de gestión. Sí. Quiero hacer una acotación sobre el tema de riesgo. De hecho, hasta el momento, en la actualidad, no hay consenso entre peligro y riesgo. Justo ayer veía una publicación en LinkedIn que al riesgo le llamaban consecuencia. Y muchos utilizan que el riesgo es, por ejemplo, peligro, ruido, consecuencia, exposición al ruido, o consecuencia le colocan hipoacusia. O sea, en muchos IP vamos a ver que al riesgo le están llamando consecuencia. Personalmente, y de acuerdo a la ISO, y la ISO tiene otras normas, el riesgo básicamente es la determinación, es la conjugación de la exposición versus la valoración del riesgo. Puede ser alto, medio, bajo, muy alto, aceptable, no aceptable, pero no es la descripción. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. De repente eso podría ser motivo del debate en otra sesión, porque todavía existe en la actualidad, yo he visto, yo utilizo bastante LinkedIn, y hay bastante confusión todavía. ¿Okay? Gracias. Muchas gracias por tu respuesta, panelistas. ¿Alguna consulta del público? A ver, Antonio. Buenas noches. Primeramente, mi consulta es en el tema de riesgo y oportunidad para el sistema de gestión. Bueno, con una experiencia yo he visto que el tema de auditorías para certificar se divide en dos partes, una documentaria y otra que ya la misma certificadora en campo. Quisiera saber si la parte de sistema de gestión solamente termina en la parte de auditoría documentaria, por lo mismo que piden todos los documentos, los software, hacen una visita pequeña a campo, pero no es así como, digamos, totalmente darle el check para la empresa para que tenga el certificado. En cambio, no he podido presenciar la certificadora en total, pero quisiera saber si continúa con el sistema de gestión o solamente muere en la parte documentaria. La respuesta del ingeniero Perla. A ver, de los tres creo que más auditorías ha hecho José. Entonces, para que sea tu pregunta más provechosa, mejor nos remitimos al que es más auditor de los tres, ¿no? Sí, desde el 2010 auditando para esta casa certificadora, en el momento de la norma ahora. Pero lo que te diría es, tú firmas un contrato, como en un proceso de certificación tienes 3 años de contrato, pero cada año se te va a visitar. Siempre es necesaria la parte documentaria. ¿Por qué? Partiendo de que hay un principio de confidencialidad, toda la información que tú me entregues termine y concluye con la auditoría. De hecho, que como auditores no nos quedamos ni nos llevamos ningún tipo de información. Usualmente te pedimos 15 días antes la documentación porque es importante para determinar al mejor equipo auditor. No todos los auditores auditan todos los sectores. De hecho, yo estoy marcado en algún sector económico, ¿no? Sobre todo minero, petrolero, es ahí mi sector. Es importante conocer a la organización, por eso que pedimos la documentación. Expertos técnicos y el mejor equipo auditor para que pueda ser llevado esta auditoría. Eso es número 1. Y número 2, la parte de terreno nos interesa mucho. Más aún la norma de seguridad y salud, en la cual uno puede entrevistarse a la persona. Uno quiere ver que esas condiciones de trabajo, entrevistarse mucho con la persona. El concepto de seguridad y salud involucra es ir al terreno. Como auditor, yo he ido, por ejemplo, a mineras a 5.000 metros sobre el nivel del mar.
donde, caramba, la altura de todas maneras te pasa contigo. Hoy en día estamos viendo este ambiente, pero si fuera un ambiente de la selva, por ejemplo, afuera ese ruido que estás generando es de un mono, me decía. Entonces no vayas por la izquierda porque es zona de leishmaniasis, ¿no? Entonces son ambientes ahí que me lleva el helicóptero, por ejemplo. Y luego que no llueva, porque si llueve el helicóptero no va a venir y me quedo un día más. Entonces un auditor tiene, más aún un auditor de ISO 45, va a diferentes ambientes de trabajo a verificar eso justamente que dice la norma. Condiciones, la seguridad de las personas, etc. ¿Sí? Muchas gracias. Mario. A ver, Lionel. ¿Qué tal? Buenas noches, mi nombre es Lionel de Paz. Tenía una consulta, más que todo no me quedaba bien la idea de lo que es oportunidad y riesgos. No conozco muy bien la ISO 19011, ¿okay? Pero en todo caso, por ejemplo, si tengo ya mi sistema de gestión, viene el auditor y empieza a ver todos los lineamientos, ¿no?, que tienen parametrizado. Entonces, si no tengo ninguna oportunidad de mejora, me consideraría de frente como una no conformidad mayor, o en todo caso, como antes el ingeniero Michel mencionó, por ejemplo, la medida de control es un riesgo para, bueno, ese es el control del riesgo de SCT, ¿no? Y después de un tiempo determinado, aplicarle una mejora a ese control ya sería una oportunidad. En todo caso, intervendría que no tenga ninguna oportunidad, o por defecto toda empresa ya maneja siempre oportunidades de mejora cuando los viene a auditar. A ver, es interesante la pregunta porque de hecho esta norma, así como nosotros evaluamos el riesgo y tenemos una matriz que es probabilidad por severidad para evaluar el riesgo y saber si ese riesgo al final es aceptable, las oportunidades también se evalúan. En esta norma te dice que tú identificas tu oportunidad y la vas a evaluar. Y se van a encontrar con una matriz para evaluar oportunidades. Y para evaluar si esa oportunidad, por ejemplo, en el caso de implementación de esta manguera que va a inyectar agua para controlar el polvo, pues tú ya identificaste que esa es una oportunidad, lo colocas en tu matriz. Implementación de manguera para poder acondicionar el esmeril, ¿ok? Vas a evaluar la viabilidad de esa implementación de esa oportunidad. Y al final de tu matriz, dentro, que también es una tabla de doble entrada, ¿no?, te va a salir si esa oportunidad es viable o no es viable para la organización. Pero ya va a estar declarado, cosa que no estaba antes. Ahora va a estar documentado que tu oportunidad, que en algún momento tú dijiste, lo voy a hacer si esto de acá me parece interesante, ya va a estar identificado, colocado en una matriz y evaluado si va o no va. Y en esa matriz va a estar definido el presupuesto que tienes que implementar para poder ver si es que va o no va esa oportunidad, cosa que no había antes. Ahora, recordemos que esa oportunidad en el ejemplo es adicional al control, porque ya está controlado por los tapones auditivos, que sí, podríamos decir que no es eficaz, perfecto, pero ya era un control de alguna manera, probablemente de alguna manera redujo, ¿no?, la concentración de polvo que pudo respirar el trabajador. Entonces, esa oportunidad se documenta, se evalúa, se ve si es viable o no y se coloca ahí. Y eso es lo que te va a pedir de alguna manera el auditor, ¿no? Va a verificar cómo estás gestionando tus oportunidades. Y no solamente para el puesto, sino también las oportunidades de todo el sistema de gestión también va a estar documentado y evaluado. Así como el riesgo de SCT, para el puesto lo estamos evaluando en la matriz, tus riesgos del sistema de gestión también lo vas a evaluar con una matriz. Entonces vas a tener tu matriz de riesgos, o algunos lo llaman hiper, yo no lo llamo hiper tampoco, pero sí lo conocen. Tu matriz hiper, aparte vas a tener tu matriz de riesgos del sistema de gestión, probablemente con la misma fórmula, algunos utilizan la misma fórmula, probabilidad por severidad. Pero del sistema de gestión, riesgo, rotación de los prevencionistas, ¿cuál es la probabilidad de ocurrencia, severidad? Y te va a salir alto, medio, bajo, y lo vas a tener que gestionar. Si te sale alto,
vas a tener que implementar ¿qué? Gestión del talento, retención del talento humano, correcto, para poder retener a estos prevencionistas. No sé si con eso aclaré la duda. Una última pregunta, ¿alguien? ¿Sí? La última. ¿Qué tal? Buenas noches. Esta es la pregunta que había hecho el compañero anterior, ampliarlo un poco. El tema de la norma, cómo enfoca la primacía de la realidad, ¿no? Porque, por ejemplo, yo he visitado algunas empresas que me han mostrado su sistema de gestión, pero uno va a campo y es totalmente diferente, ¿no? No sé si eso lo contempla la norma, y por ejemplo en el tema de auditoría, ¿no? Solamente queda en la parte documentaria y qué tanto valor se le da a lo que uno evidencia en campo, ¿no? O sea, a eso, esa relación con la primacía de la realidad de la ley, ¿no? Se llega hasta tal punto de invalidar la parte documentaria o qué valor tiene cada uno. Luego le voy a hacer la para que me hagan autoridad. De hecho, en mi experiencia como auditor, mucho temor genera la auditoría de tercera parte, la auditoría de certificación. Pero en realidad, para fines prácticos, lo que es más preocupante, lo que debería preocupar más es la auditoría en segunda parte, que es la auditoría a proveedores, o la que un cliente nos puede hacer a nosotros. Porque no conozco ninguna empresa, salvo que me contradigan los colegas, que no haya pasado una auditoría en su momento de OSAS, bueno, se llamaba ISO 45001, porque las facilidades que le dan a una empresa para poder levantar esas no conformidades es algo, pues, un error catastrófico, ¿no? Una decadencia muy grande o una falta de voluntad, de criterio, de iniciativa, no lo sé. Pero no conozco ninguna empresa, salvo que me contradigan ustedes, que no haya pasado con éxito una auditoría de certificación, una recertificación. Lo que sí, apuntando al público joven que está en el auditorio, tengan más miedo a una auditoría que un cliente les haga a sus empresas. Ahí sí podrían haber muchos más problemas y de repente no las facilidades que le va a brindar una casa certificadora cuando vaya un equipo de auditoría a hacer la respectiva auditoría. ¿Qué deseo hacer la apuesta, José Luis? Bueno, en mi experiencia sí hemos encontrado algunas empresas que se animan a una certificación. Usualmente hay filtro para ayudar a la organización, ¿no? En esta oportunidad la organización decidió ir a la certificación porque eran como que dos empresas que brindaban servicios al mismo cliente, y como la competencia se certificó y hacemos lo mismo, decidió mandarse con la certificación sin previa consultoría o algún otro filtro, ¿no? Pero cuando fuimos a ver, realmente no cumplía los requerimientos de esta norma ISO 45000, la misma que tiene 87 requisitos, ¿no? Eso conlleva a realmente no lograr la recognición de la certificación. Respecto a la pregunta que nos alcanza el colega Edgar, ya lo leeré, la primacía de la realidad. La primacía de la realidad. Hay cuerpos en la norma que es bien interesante citarlo, ¿no? El P, que es planificar, termina hasta el capítulo 6. El capítulo 6 es todos los documentos que usted me puede alcanzar, de forma física o electrónica, virtual. Yo veo ahí una plantilla de peligros y riesgos, de riesgos y oportunidades, perfecto. Si lo han identificado con bastante detalle, hasta ahí termina la parte P. La otra parte del sistema es el H. No hay una ponderación que el P es 25 y el H es 70%, ni nada por el estilo. Todo tiene un mismo peso. Después de haber revisado la G, que es planificar, voy a ir al terreno. Es más, a veces tendemos a llevar la matriz per se. Oye, como la matriz per se o la matriz de riesgos en la mano, vamos a ir al terreno. Ese señor que está haciendo acá labor, ¿está identificado en la matriz? Sí.
¿qué medida de control has propuesto? Punto matriz dice que debe usar tapón auditivo. Está usando tapón auditivo. El H es la primacía de la realidad, como bien ha citado. Y si hay no es correcto, no hay relación, sin duda conlleva a una no conformidad. No en el P, hay una no conformidad al H. El H es 8.1 si queremos ser muy detallistas en la norma. Eso sería la respuesta. O sea, sí hay una relación sintética. Planificar, hacer, verificar, actuar. En alguno de esos aspectos relevantes de un sistema de gestión decantará la no conformidad. En este caso, vamos al terreno. Y en el terreno tenemos que ver que esto que tú hayas propuesto en el IPERCES tiene que estar implementado. Muchas gracias. Sí, Mira, les comento, el tema de primacía de la realidad es muy importante. De hecho, yo trabajo en una institución pública y de hecho el tema legal lo manejamos bastante. ¿Qué es la primacía de la realidad? Es la constatación entre lo que dice en el documento versus lo que existe en campo, ¿correcto? Tu documento te puede aguantar todo y puede ser escrito, pero vas a tener que ir al campo y verificar. Es por eso que los inspectores de SUNAFIL no te piden documentos, te dan de frente al campo y en base a lo que encuentran en el campo, a pesar de que tengas algo documentado, ellos te colocan la sanción. Entonces, como lo que va a primar, en primacía de la realidad, lo que prima es lo que está en el campo, no lo que está en el documento. Entonces, un proceso de auditoría, tú puedes tener tu procedimiento de trabajos en altura bien elaborado, pero al final en campo, cuando vas a verificar, porque eso es lo que hace la auditoría, verificar ese cumplimiento del procedimiento, te puedes llevar la sorpresa de que no se cumplen determinados controles del procedimiento. Y definitivamente, y les digo con sinceridad, la norma OSAS me parece una muy buena norma. Lamentablemente, en algún momento se implementó en las empresas con la finalidad básicamente de cumplir algún estándar. Pero si tú ibas a campo a ver esas empresas que tenían el certificado, definitivamente no cumplían. Los digo porque yo trabajo en una empresa también aseguradora y visitaba bastantes empresas que tenían cosas. Lamentablemente no cumplían. El día de ayer publicaron en LinkedIn un paper, me pueden agregar el link en Michelle Ávila, donde habla, y es un paper de investigación sobre las normas OSAS en Europa. Y le dan dura la norma OSAS, definitivamente sobre cuál es el valor en las organizaciones. Es un paper de investigación en Europa, muy interesante. Les aconsejo que lo lean, ahí por link me pueden agregar y se los paso, porque habla un poco sobre qué está sucediendo con los sistemas de gestión basados en las OSAS. No quiere decir que la ISO sea lo mismo, la idea es que no sea, pero tampoco vamos a caer en el tema de la moda en que implementar la ISO en 6 meses realmente va a garantizar un sistema de gestión. No lo va a garantizar. Para eso los sistemas de gestión te dicen mejora continua. Ustedes van a tener lo mínimo con la ISO, van a tener que ir mejorando. Por eso la norma habla de oportunidades. Y tienes que gestionar tus oportunidades. ¿Okay? Gracias. Muchas gracias, ingenieros, por su respuesta a esta pregunta. Para continuar con la dinámica del debate, llegamos a la tercera pregunta, que sería: ¿cuáles son los requisitos más importantes asociados al liderazgo y compromiso de la alta dirección? Ya, a ver. ¿Cómo ejerce su liderazgo la alta dirección? La mayoría de normas de sistemas de gestión, incluyendo la ISO 45001, establecen como estructura la alta dirección y ahí queda. La OSAS mencionaba al representante de la dirección. La norma ISO 45000 no establece un representante, sino ya llega directamente a la alta dirección, que no es necesariamente el gerente general, ¿no? La alta dirección está formada por todas las personas que tienen capacidad de tomar decisiones o tienen la potestad de tomar decisiones. De hecho, que un gerente de logística, un gerente de operaciones podría firmar la política de seguridad. Eso sí sería un pecado mortal para la ley 29.103, porque la ley sí te menciona a la persona con mayor cargo con responsabilidad.
Entonces hay que tener cuidado ahí. Pero de acuerdo a lo hizo hasta la alta dirección. De hecho, hay normas del sistema de gestión que llegan un poquito más arriba de la alta dirección. Por ejemplo, la norma la ISO 37001, que es el sistema de gestión antisoborno, ya no solamente llega hasta la alta dirección, sino llega hasta el órgano de gobierno. Pero bueno, ¿cómo ejerce su liderazgo la alta dirección? En mi opinión, parte de algo muy importante, que es alinear a la estrategia de la organización el sistema de gestión. La alta dirección se encarga de alinear o hacer coherente con la estrategia qué es lo que quiere como organización el sistema de gestión. A esa línea es que coloca el sistema de gestión. Yo quiero el sistema de gestión de esta forma, porque mis objetivos son estos. Eso es lo que hace la alta dirección. Bueno, la alta dirección también va a ser integral e implementar. Y algo importante que llama mucho la atención en la norma ISO 45001 es que la alta dirección debe, la palabra creo que es promover la consulta y la participación de los trabajadores. Ya la alta dirección debe tomar partido en la consulta y la participación, ¿no? Algo que pues Negocios no lo mencionaba en el reporte anterior. Entonces, en la ley sí es obligatorio, pero acá ya como que te empuja a que la alta dirección pues tome mayor responsabilidad, ¿no? Y va más allá. ¿Por qué? Porque también la ISO 45001 te dice eliminar, la alta dirección debe demostrar su liderazgo eliminando las barreras para la participación y consumo. Oye, yo tengo un buzón de sugerencias, y mi buzón de sugerencias está colgado y dice buzón de sugerencias en seguridad y salud en el trabajo. Bueno, pues llega a fin de mes, abrimos el buzón y no hay ninguna sola sugerencia. Bueno, puede ser por varios factores, y ahí bueno, el tema de las oportunidades, de los riesgos para hacer la gestión. Puede ser que los trabajadores no comprendan el tema de seguridad, o no se animen, o tengan miedo de decir algo. Entonces, esas barreras, que pueden ser barreras de competencias, de capacitación, de iniciativa, de miedo a represalias, tienen que ser eliminadas. Y por eso la ISO, para que no quede lugar a dudas, vuelve a decir, la alta dirección debe demostrar su liderazgo, garantizando la protección del trabajador que se anima a reportar estas cosas que no están bien, de represalias, ¿no? Y acuérdense muy bien que las normas de gestión tienen mucho que ver con lo que es el buen gobierno corporativo, y lo asocio también a un tema de responsabilidad social, en garantizar la protección de los trabajadores que denuncien, que reporten algo que no está bien. Lo asocio mucho a eso. Entonces, en temas de consulta, ¿no? ¿Cuál era requisitos más importantes asociados al liderazgo y compromiso de la alta dirección? Ok, perfecto. Entonces, pienso que esto, no sé si sea lo más importante, pero en mi opinión resalta mucho en lo que es la norma ISO 45001, el liderazgo que es la alta dirección. Y recuerden, la norma ISO te dice que la alta dirección al final responde por las cosas que no salgan bien, por los efectos que pueda tener la no implementación por las consecuencias negativas en todo el funcionamiento del sistema. Listo. Gracias, ingeniero. Seguimos con la respuesta de José Luis. Sí. Bien, ¿qué requisitos denota la participación? ¿Cómo lo he visto yo el concepto de liderazgo? Bueno, la norma sí cita ya el concepto de liderazgo y compromiso. Liderazgo se hace visible, por ejemplo, cuando yo conversaba con tantas direcciones, en que las empresas han creado un comité de gestión. ¿Quién lidera ese comité de gestión? Pues la alta dirección. La alta dirección, todos los directores de todas las jefaturas, sugerencias, presentan sus indicadores. Y presentan indicadores también de seguridad. Porque ya los objetivos y indicadores de seguridad no manejan el área de seguridad. Oye, operaciones, mantenimiento, compra, logística, recursos humanos. Presentan tus indicadores, tus reuniones, tu número de capacitaciones que se haya, asegura de que se haya alcanzado. Y eso lo presentas ante la alta dirección.
Ahí es donde se manifiesta su liderazgo y compromiso, en la cual él tiene que asegurarse que los resultados del sistema de gestión sean alcanzados. Algo que, y una debilidad que era con la norma anterior, era de que cuando la alta dirección se enteraba del sistema, se enteraba si los objetivos fueron alcanzados, en la revisión por la dirección. ¿Y cada qué tiempo se hacía la revisión por la dirección? Se hacía una vez al año. Y ustedes deben recordar que una vez al año era muy poquito. Hoy en día los comités de gestión se hacen mensuales. No estoy hablando del comité de seguridad y salud, de este paritario, no. Es un comité donde se reúne la alta dirección. Era una práctica que lo hacían las organizaciones. O sea, yo cuando conversaba con la alta gerencia me decía, José, pero yo me reúno con todos. Y acá vemos productividad, costos, sí, pues igualito, lo mismo va a ser, pero no hay nada. Lo mismo, vamos a destinar un tiempito más para claramente su. Ahí manifiesta ese liderazgo que ya se veía en las empresas y que hizo 45, los 75 puntos liderazgos. Claro que también denota en la asignación de recursos, claro que también es parte de la alta dirección en la revisión por la dirección, en la cual la norma declara que los resultados deben ser comunicados y van a ser comunicados por la alta dirección, algo que no se citaba claramente. Hay mucha información que va a partir de la alta dirección. Había organizaciones que me decían cuando conversaba con los trabajadores, José, yo no sé quién es la alta dirección. O sea, realmente tengo tantos años y no conozco la alta dirección. La alta dirección de esta aseguradora está en el piso 21. Y la verdad que ingresa con un ascensor que nosotros trabajamos nada más en el piso 10. En el piso 20, 21 están ahí seguramente 15 años. Sabemos su nombre, muy como Diosito. Pero hoy en día por eso 45 lo vas a tener mayor recepción. Y 5.4 no solamente es el comité. De alguna manera se desvirtúa acá, se asocia mucho comité. No quiero que vean 5.4 como comité. De hecho, con esta norma internacional van a tener la oportunidad de ir a cualquier parte del mundo a poder auditar o a hacer la implementación propiamente. Yo he tenido la particularidad de ir a Ecuador, invitado para hablar de esta norma, y en Bolivia. Y he auditado empresas en Bolivia y tuve una experiencia, ¿no? Porque yo hablaba en Bolivia, oye, muéstrame las actas del comité. ¿Y qué actas? ¿De qué me estás hablando? Sí, del comité paritario, esto que se reúne mensualmente. Tal vez en tu país habrá algo por el pero acá no. Y eso quiere decir que no van a cumplir ISO 45.000, ¿no? ISO 45.000 la participación de los trabajadores, en la cual son los trabajadores, oye, cada jefatura se reúne también con el supervisor, el jefe de compras, se reúne con sus trabajadores, con sus analistas, se reúne. Mínimo 1 hora al mes se reúne para tocar temas de seguridad y salud. Y así están cumpliendo su consulta y participación en el trabajo. Por alguna razón acá en el Perú todavía lo asociamos con el comité, pero no es necesariamente el comité. ¿Ya? Muchas gracias. Luis, muchas gracias. Puede ser un añadido ahí. La norma te menciona que el comité puede ser un ejemplo de participación en consumo. No necesariamente. Entonces, ahí ya van teniendo más ideas o más herramientas de cómo ser efectiva este comité. Bien, Michelle. A ver. La ISO en punto 5.1 define alrededor de 13 requisitos en los cuales la organización debe demostrar el liderazgo y compromiso con el tema de seguridad. Son 13 requisitos que ahora van a tener que ser verificados. Entonces, partiendo de eso, es muy importante, a diferencia de las OSA 18.001 y a diferencia de nuestra ley, porque nuestra ley lo único que dice que el máximo representante de la organización vela por el liderazgo de la implementación del sistema de gestión. Eso es lo único que dice con respecto al liderazgo, nuestra ley. ¿Correcto? Sin embargo, esta ISO sí habla más. En el punto que les digo, define 13 requisitos bien claros para que la alta dirección demuestre su liderazgo y compromiso. Entonces, de esos requisitos, por ejemplo, uno de ellos, y se utiliza bastante el verbo asegurar. Entonces, en esa norma menciona asegurar, por ejemplo, el funcionamiento de los comités de seguridad y salud. ¿Correcto? Y tiene que asegurar el funcionamiento, efectivamente, tiene que garantizar. ¿Qué es asegurar?
no es delegar, no solamente va a delegar, él tiene que verificar si al momento que ha delegado de repente el área de seguridad, al área de recursos humanos, que se implemente el comité, realmente está funcionando el comité. ¿Cómo? De repente va a participar en las reuniones, va a recibir informes del comité. Entonces, él debe demostrar cómo está asegurando. Ese verbo asegurar es importante, porque cuando lo van a auditar a la alta dirección, va a decir, ¿cómo tú has asegurado el funcionamiento de ese comité? ¿Qué acciones has hecho tú? Y ahí viene el liderazgo. ¿Qué es el liderazgo? El liderazgo es influir o inspirar a los demás, ¿correcto? Tiene que influir en las personas, en las áreas, para que se implemente el tema de seguridad, y definen acciones. Hay un punto que te pide específicamente la norma y te dice de asegurar que se cuenten con los recursos necesarios para diseñar, implementar y mantener el sistema de gestión. Miren esa palabra, los recursos que estén, o sea, recursos necesarios y disponibles. Esa palabra lo utiliza y es importante. Entonces, ¿cómo va a ser eso? Imagínense ustedes, implementan un sistema de gestión y necesitan un presupuesto y no cuentan con el presupuesto. Van a tener que ahí sustentar del por qué no se cuenta con el presupuesto, por qué no se puede implementar en un año, de repente 2 o 3 años. Porque la norma es clara, debe de asegurar que se cuente con los recursos, ¿no? Y eso sí, claro, en uno de esos 13 puntos. Otro de los puntos que también dice, y el verbo utilizado es asegurar, y se debe asegurar los mecanismos para promover la participación y consulta de los colaboradores. Por ejemplo, un ejemplo rápido, ¿no? En la primera ronda de preguntas, por ejemplo, no participaron. Entonces, acá es importante, ya sea de la ESI, cómo promueve la participación de ustedes para que puedan generar preguntas. Un ejemplo rápido, ¿no? No sé, pues, la persona que participa más, no solo preguntando, sino concluyendo, porque acá el término de participación se entiende por preguntar, pero acá la idea es que los que participan hagan un análisis de lo que se habla acá y emitan sus propias conclusiones. Y eso es algo que normalmente no se hace. Normalmente en las reuniones, charlas o en los cursos, nosotros escuchamos y lo que escuchamos apuntamos y no analizamos y mucho menos concluimos. Producto del análisis yo concluyo y doy mi punto de vista y eso es lo que va a generar el debate. Puede ser igual o similar a lo que se expone y es ahí donde se genera el conocimiento. Entonces eso es importante. Entonces, al ejemplo, promover, la alta dirección debe de promover y crear mecanismos. ¿Cuáles ellos tienen que ver? Tienen que ser creativos. Acá, por ejemplo, si queremos ver si la ESI va a promover la participación, no sé, pues, por ejemplo, de repente el que más participa se le va a otorgar un libro, el que participó más en la mesa de debate, se le regala un libro virtual, un libro escrito, no sé, y las personas, de apuesto, van a querer de alguna u otra manera participar, pero se genera ya un mecanismo. No sé si es adecuado o no, pero es un mecanismo. Así como ese mecanismo, la alta dirección debe crear mecanismos para que los trabajadores participen. Eso creo que lo vamos a ver en la otra pregunta, ya en los mecanismos. Gracias. Listo, Michelle. Gracias por sus respuestas. ¿Algún comentario, alguna consulta? A ver. Buenas noches. El tema de liderazgo y participación de los trabajadores permanentes menciona sobre la política de seguridad en el trabajo. Y esto tiene que ser difundido a todos los trabajadores, ¿verdad? ¿Qué pasaría si es que el día de la auditoría la empresa tiene contratistas, tiene trabajadores propios y también tiene visitas? El auditor, cuando va a campo, va a preguntar si conoce su política de seguridad en el trabajo. Esto también implica que se le va a preguntar a la contratista o a las visitas, no solamente a los trabajadores propios de la empresa, va a depender del alcance o de qué va a depender. A ver, las preguntas pueden ser a cualquier parte interesada relacionada con el sistema de gestión de seguridad. Pueden ser incluso visitantes, pueden ser con mayor razón contratistas,
no habría objeción para que el auditor no pregunte a una empresa contratista, a un trabajador, no habría limitante. De hecho, que la norma ISO 45000 tiene un numeral, no recuerdo, el de toma de conciencia. El 7.3, el toma de conciencia, se verifica en campo, se verifica justamente cómo verificas, cómo compruebas o cómo efectivamente vas a verificar esa toma de conciencia. No hay pues una herramienta que pueda superar en efectividad a las preguntas, preguntando a los trabajadores, y no hay ninguna limitante escrito para que estas preguntas abarquen a trabajadores de empresas no. Complementando, efectivamente, yo debería partir por el alcance. Es importante, cuando estamos hablando de auditoría, es el alcance. A ver, si a mí me delimitan que este espacio es el espacio de trabajo y es el alcance de ese sistema, todo lo que interviene en este alcance voy a auditarlo. Si acá yo veo un contratista, visitante, lo voy a entrevistar. Pero si quisiera ser bien preciso, no es que me van a responder de memoria. No es que me sepa de memoria y de pie de letra, ¿no? Ya hay trabajadores que me dicen, oye, háblame acerca de la política. Bueno, auditor, si gusta salir de la puerta a la mano derecha está la política, se puedo citar y le puedo dar la interpretación. Y esa es la respuesta válida. Por ahí sería el enfoque que tenemos como auditor. Aunque su pregunta es, siempre voy a apuntar el alcance del mercado. Si es un contratista que está fuera del alcance, no tengo por qué auditarlo. Y tienes todo el derecho de decirle, señor auditor, no es parte del alcance. Disculpe, una consulta. ¿Y cuando es auditado la contratista, se la audita sobre su sistema de gestión o tampoco puede ser, digamos, el de la empresa? Por ejemplo, la empresa contratista también tiene su propia política, ¿sí o no? Entonces, la respuesta, si le preguntan sobre la política, le puede preguntar sobre la política de la compañía o de la empresa contratista. ¿Quién es la organización que va a ser auditada? La empresa principal. El cliente. Ya. Si el cliente tiene una contratista, y le voy a preguntar a la contratista, yo le estoy preguntando la política de la contratista, porque eso sería una auditoría al contratista. Si a mí me solicitó la auditoría una organización y hay una contratista, la contratista debería de poder responderme la política de la organización. ¿Sí, problema? Bueno, entonces seguimos con la siguiente pregunta. Y creo que es una pregunta importante que causa quizá algunos dolores de cabeza a la alta dirección y a los mismos responsables de la seguridad de las empresas. Pregunta número 4. ¿Cómo se puede promover la participación y consulta neta de los trabajadores? A ver, hablaremos en todo caso de herramientas, ¿no? Porque no hay una ciencia absoluta en cuanto a las formas como podemos incentivar o promover la participación, ¿no? La norma ISO te dice qué cosa debes hacer y la parte de las guías te pueden decir cómo. Ya verá cada empresa cómo aterrizar esto a su propia realidad. La herramienta que elijan para poder promover la participación de los trabajadores va a tener mucho en común con el comportamiento y la actitud de los trabajadores. No puedes lograr un compromiso de los trabajadores si es que, a ver, no entran a tallar otros temas que ya se abordan desde el plano pues, psicosocial, desde el tema conductual, motivacional, ¿no? Conocemos lo que es seguridad basada en comportamiento, por ejemplo, conocemos lo que es, ahora se habla de seguridad basada en el compromiso, es una nueva metodología, que ya los que son coach, bueno, no sé qué tan
utilizar esta la palabra coach, pero sí hay coaches que manejan estos temas. Entonces ya trasciende lo que podemos hacer, ¿no? De hecho, es bastante difícil cuando el contexto familiar o el contexto personal de trabajadores no ayuda a ese propósito. Habría que trabajar bastante, incidir en el tema del comportamiento, el tema de actitud del trabajador para crear ese compromiso. Y ver que justamente se está haciendo este esfuerzo por el bien suyo y por el bien de las familias, de las personas que dependen de él. Pienso yo que por ahí se debe abordar, porque por más que hagas 10 capacitaciones de IPER, de ISO 45000, de prevención de accidentes, si es que no hay un respaldo emocional en ese trabajador, lo que también se llama, lo que tiene que ver también con la programación neurolingüística, que seguramente ustedes han escuchado, utilicen todas estas herramientas que tienen a su alcance. Ejemplos hay, aterrizados hay muchos, ¿no? Pero traten de que su campo de acción sea mucho mayor. Y es, volviendo al tema de las oportunidades, que hay una oportunidad ahora de conocimiento, ¿no? Cosas que antes no se manejaban y uno tenía que inventar la pólvora. Ahora ya es más difícil. Ahora es más difícil. Y el desafío está para ustedes de aprender eso, ¿no? Yo no les podría hablar de formación de organismos, que ustedes sean ¿no? Aprendan de eso, amplíen su horizonte y bueno, velen por ese trabajador y por el recurso, insisto, más importante de sus empresas. Creo que podría. Muchas gracias, ingeniero. Sin duda, yo en el tiempo que estoy viendo en las organizaciones, hay un cambio generacional, sin duda, ¿no? Que es mucho proactivo. Ya la gerencia general, ese gerente general que no creía en la seguridad, ya está, aquel gerente de 60 años, hoy en día los gerentes de 45 años, ¿no es cierto? Ya las gerencias son más jóvenes, y esa generación sí cree en la seguridad, ¿no? Eso está ayudando mucho a las organizaciones. También otro campo muy fuerte que está ayudando es que la generación de los trabajadores, ya no son trabajadores tan reacios a la seguridad. Este trabajador ya ha sido entrenado, viene de otra empresa donde también lo han capacitado en seguridad de salud. Es una generación de trabajadores que cuestiona, que aporta, retroalimenta mucho en las sesiones. Es lo que yo veo hoy en día. Yo me imagino que acá unos 10 años, 5 años que ustedes van a estar liderando ya los sistemas, van a encontrar en una generación todavía mucho más fortalecida en la creencia de la seguridad. ¿Cómo se busca la participación? Bueno, la participación realmente, hoy en día vemos, por ejemplo, en las reuniones de seguridad, en las capacitaciones, ¿no? ¿Quién no iba a las capacitaciones en mi generación? 2003, 2004. ¿Quién no iba? Pues no iba el gerente, no iba la secretaria del gerente, no iba el contador, no iba mucho gerente, no iba a las convenciones. Hoy en día es el mismo, por ejemplo. Hoy en día hay una creencia muy fuerte en la seguridad que yo considero que va a ser muy favorable para ustedes que van a liderar estos sistemas de gestión. Muchas gracias, José Luis. Comentario de ingeniero Michel Ávila. A mí me gusta mucho el tema de participación consulta, de hecho es uno de los temas importantes para la norma. Les digo por qué, por experiencia. Tengo 4 años de haber trabajado en una institución pública donde uno de los temas que de alguna manera ahora, ya digamos entre ensayo y error que uno va aprendiendo, creo más importantes en la implementación del sistema de gestión es involucrar a los trabajadores, a sus representantes, ya sea sindicalizados o al comité. Yo creo que el rol nuestro, y dentro de una de las habilidades que nosotros debemos de tener, fundamentales, no el desarrollo, sino al ingresar, es manejo del conflicto y negociación. Es fundamental que al momento de ingresar nosotros tengamos habilidades técnicas para poder negociar, no solamente con el jefe de un área, sino con nuestros mismos pares, con los sindicatos, con los trabajadores, con los mismos gerentes generales. Es fundamental. Y manejar conflictos. Porque ustedes van a implementar un sistema de gestión y lo primero que van a encontrar son
digamos, personas que no van a querer cambiar sus comportamientos, que no van a querer implementar actividades que ustedes le están diciendo que ellos saben. Porque son ustedes los que van a decir que el sistema de gestión es así y se tiene que hacer esto. Y como ellos no han participado y ustedes de alguna manera de repente no los involucran, ellos van a acatar de alguna forma las acciones. Y creo que las personas se sienten incómodos cuando alguien le da órdenes. Y les digo en una suposición porque es lo que perciben las demás áreas con respecto al área de seguridad, que básicamente son directores de orquesta y dicen qué tenemos que hacer. ¿Correcto? Entonces, partiendo de eso, la norma ISO define dos conceptos: participación y consulta. Por eso le he dado bastante importancia y ya he definido. Consulta, el concepto de consulta que da es básicamente donde nosotros, como área de seguridad, le vamos a dar determinados puntos para que los trabajadores opinen y den sus comentarios. El área de seguridad va a evaluar esas sugerencias y si considera los incorpora. Entonces los trabajadores van a tener la oportunidad de revisar, por ejemplo, algunos documentos y van a emitir comentarios, sugerencias. Hasta ahí es consulta. Pero participación, ya los trabajadores no te van a emitir comentarios, ellos van a participar en la toma de decisión. Ahí ustedes no le van a decir qué les parece este procedimiento, lo colocan por correo y ellos reciben sus sugerencias y como son como 100, probablemente ustedes lo revisen, las sugerencias. No, ahora en participación el concepto que tiene la ISO que ellos van a participar en la toma de decisión y la ISO define determinados puntos. Los que ya conocen son investigación de accidentes y el trabajador participa, ¿correcto? Sus representantes, imagínense, está en una reunión, nosotros estamos investigando un accidente, está acá, yo soy el responsable de seguridad, Humberto es el trabajador accidentado, José es representante del sindicato y Pieri es el representante del comité. Y justo el representante del comité es el representante de los trabajadores. ¿Cómo creen que va a salir esa investigación? Si hay tres, en teoría no debería ser así, pero la realidad es así: tres representantes o pro trabajadores y uno que representa la seguridad y su trabajo. ¿Cómo van a salir las decisiones correctivas? Si es que el de seguridad y salud del trabajo no guía de manera correcta y dirige la investigación desde el punto de vista técnico. Si no tiene la capacidad de negociar y dirigir la investigación desde el punto de vista técnico, esto se va a desvirtuar y va a ser un pliego de pedidos. Entonces, la ISO define que ahora en la toma de decisión van a participar en investigación de accidentes, como ya lo hacían antes, en el tema de hiper, como lo hacían antes, pero en otros temas, como yo les dije, el procedimiento de participación y consulta, ellos van a definir cómo es el mecanismo de participación y consulta ahora. También en el tema de comunicación, no se va a consultar, ahora ellos van a participar y van a tener que ver una forma de cómo ellos van a participar en la toma de decisiones para la aprobación de repente de ese procedimiento. Entonces, la ISO ya te define las pautas para la participación y consulta. Sin embargo, les soy sincero, en las diversas organizaciones, normalmente, ¿quién hace el programa anual? Con sinceridad, en el programa anual de SST. Estamos fines de noviembre, fines de diciembre y ya estamos comenzando. El área de seguridad se reúne, elabora el documento porque piensan que ellos conocen toda la organización y van a elaborarlo. ¿Normalmente es así o no? En algún momento ese programa ha sido difundido a los trabajadores para que ellos comenten. Han participado de repente en reuniones focales, en focus group, probablemente en algunas organizaciones lo hacen, pero yo conversando con varios colegas, la realidad no es así. No es así. Falta participación. Nosotros decimos sí hay que involucrar a los trabajadores, pero lamentablemente a veces somos los primeros, lo digo por experiencia, que no los involucramos. ¿Por qué? Porque en algún momento los trabajadores, como te piden tantas cosas, ¿qué sucede? Uno ya a veces no quiere verlos, porque no tiene capacidad para decir, no se puede, o lo vamos a hacer de acá adelante, no tiene capacidad para negociar o para ver solucionar ese problema que ya se creó.
Y como no hay capacidad para solucionar ese problema o conflicto, evitamos. Y ahí comienza ya a no involucrar a los trabajadores. Es fundamental, por eso, ya para terminar, el tema de habilidades asociadas, y lo repito, manejo conflicto y negociación. Es algo que de repente se podría tocar en otro de la mesa, pero es fundamental ese punto. Gracias. Muchas gracias a ustedes por sus respuestas. ¿Alguna persona del público que quiera hacer una consulta respecto al tema de consulta y participación? Bueno, más que nada creo que como complemento, creo yo que es necesaria la empatía que tiene que haber entre los supervisores y el trabajador, ¿no? Lo acaba de comentar el ingeniero José, ¿no? Visitó una unidad en donde el trabajador no conocía la alta dirección, ¿no? Y eso yo provengo de labor en el sector minero y puedo notar ese tipo de actitudes y algunas supervisiones, ¿no? Afortunadamente en estos últimos años se están notando los cambios que hay en el sector minero y otras industrias. Entonces, por ejemplo, muchas veces cuando se hace un análisis de accidentes, muchas veces me ha pasado que a veces estando el supervisor frente al trabajador se da el accidente. ¿Y por qué? Simplemente por la falta de empatía. Ese trabajador se toca de nervios, se pone un manojo de nervios y termina accidentándose, ¿no? ¿Por qué? Porque el supervisor no le dio la suficiente confianza a ese trabajador, ¿no? Entonces creo yo que es importante hacer partícipe del trabajador. O sea, ¿quién más que el trabajador que permanece 8 o 10 horas en el frente del trabajo? Nosotros como supervisores pasamos, no sé, 40 minutos, pero ellos, ¿quién más importante que ellos que están en el área de trabajo para dar los puntos de vista en un tema de seguridad, por decir, ¿no? Nosotros como supervisores lo único que tenemos que hacer es tal vez darle un lenguaje más técnico a los puntos de vista que ellos tienen, ¿no? Ese es mi punto de vista, ¿no? La empatía que tiene que existir con el trabajador. Muchas gracias por los comentarios. ¿Alguien, una persona más que desea opinar? Gracias. Buenas noches. Felicitaciones a los organizadores, a los expositores de agradecimiento. El que habla es un trabajador del sector salud. Y de pronto este tema de la participación de los trabajadores es un fuerte problema en nuestro sector. Quizás una experiencia que nos puedo contar y nos puede dar una luz de cómo podemos procesar nuestra experiencia. Resulta que cuando dábamos charlas no asistían los trabajadores, ¿no? Y pensé yo en los incentivos y motivaciones. ¿Cómo vamos a incentivar? Entonces, con el comité de gestión pensamos darle pasajes, ¿no?, a los trabajadores para que vayan a la charla. Le dan un pasaje de 20 soles, de 25 soles. Aun cuando el trayecto de movilización no era lejos, ¿no? Solamente por incentivar, por lograr su asistencia. Bueno, así, comparado con la primera charla, cuando se le dio los pasajes, asistieron algo del 50% más. En otra oportunidad se le ocurrió llevar a un trabajador que justamente había adquirido una enfermedad profesional en su puesto de trabajo. Y le dije, esto es por parte de seguridad, esto es lo que ocurre con los trabajadores, y sobre esto vamos a conversar en la siguiente charla. Ahí sí vinieron bastante, se les motivó, ¿no? Entonces, ¿cómo lo procesamos esta experiencia en el contexto de lo que es las motivaciones e incentivos? ¿Fue una motivación o un incentivo para que la asistencia sea mayor? ¿No? Eso quisiera comentar con los auditores. Bueno, queríamos que justamente esta sesión sea un intercambio de aportes, no solamente un monólogo, así que las gracias por su participación. Y algo que quisiera agregar, hay estudios que han concluido que el comportamiento se puede modificar. Si tú tienes un trabajador que no está acostumbrado a participar
o que tiene algún comportamiento en una línea, tú puedes inducirlo a que tenga un comportamiento en otra línea. Hay experimentos sociales. Esto lo digo porque lo empleamos, por ejemplo, en temas de... bueno, en distintos temas se puede emplear, pero no sé, en YouTube creo que hay un video de un conjunto de personas, ¿no?, que está en un consultorio médico, esperando supuestamente, pero todos son actores. Todos son actores con excepción de una persona. Entonces, en un momento, en un instante suena una alarma, un silbato, por ahí, un sonido, un pitido, y todos se paran. Lógicamente la persona que no es, esta persona que no es actor, no se va a parar porque no está condicionado para pararse. Pero después de una segunda, una tercera, una cuarta y una quinta vez que ve que todos se paran cuando suena la alarma, ¿cuál sería el resultado que creen ustedes arrojaría este experimento? ¿Se llegará a parar o no se va a llegar a parar? Sí se va a llegar a parar. Es más, cuando todos los actores ya, entre comillas, son atendidos en el consultorio, porque no son atendidos, sino que van entrando al consultorio, pero van saliendo en realidad, y se queda esta persona sola, y nadie la mira, llega a pararse sin que nadie le esté observando cuando suena. El comportamiento se puede modificar. Utilicen esa herramienta tan poderosa del comportamiento, de modificación del comportamiento, para llevarlo a este propósito que nos dio. Y esto lo emplean en distintos aspectos. Entonces, repito, hay muchas más herramientas hoy en día que se pueden echar mano para lograr el propósito que todos buscamos. Muchas gracias por todos los comentarios. Bueno, para finalizar esta dinámica de mesa de debate, con una última pregunta, la quinta y última pregunta, sería: ¿cuáles son las recomendaciones a tener en cuenta para realizar un correcto seguimiento y control a las acciones correctivas que se plantean dentro de este sistema de la ISO 4? A ver, vamos, un repaso rápido. Nosotros cuando implementamos el sistema vamos a toparnos con el IPER dentro del PHBA como el primer generador de controles, ¿correcto? Pues en el IPER vamos a encontrarnos con controles a implementar. Ahí vamos a poder, dependiendo de la cantidad de trabajadores y de áreas, una gran cantidad de controles a implementar. Luego pasamos de repente a hacer actividades como inspecciones. En las inspecciones vamos a encontrar, digamos, actos y condiciones, y vamos a encontrar acciones correctivas a implementar. Luego tenemos las investigaciones de accidentes, tenemos acciones correctivas también por implementar. Tenemos los monitoreos. En los monitoreos hay recomendaciones y van a haber hallazgos que probablemente también deriven en acciones correctivas o preventivas por implementar. Luego tenemos las auditorías, que también vamos a encontrar no conformidades y acciones correctivas. Imagínense la gran cantidad de controles y acciones correctivas y preventivas que debemos implementar. ¿Cómo se puede gestionar eso? Si tenemos de repente una sola persona que de alguna manera, o dos personas que van a ver eso. Imagino una organización con 100 áreas, 150 áreas, 3.000 trabajadores. ¿Cuántas acciones se podrían generar? Donde yo trabajaba, nosotros llegábamos a generar, por ejemplo, eran como 52 intendencias. Cada uno tenía un promedio de 400 acciones. Multipliquen 400 acciones por 52. ¿Cuántas acciones se generaban? Entonces, para nosotros era un gran problema, sí, porque en las instituciones públicas no se implementan software. Las empresas privadas, por lo general, ya cuentan con software que te generan seguimiento de las acciones correctivas. Todas esas acciones las trasladas al software y ahí te generan acciones correctivas con un responsable, un plazo e indicadores mensuales, con alertas que llegan a quienes, a lo que deben de implementar, con reportes mensuales al área de seguridad, a las jefaturas. Eso es ideal.